38 minutos pasaron ya de este día miércoles y como cada miércoles tenemos nuestro segmento de Palabra Invertida con Javier Del Ponte. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Acá estamos. Aquí estamos, te iba a decir lo mismo. Como cada miércoles, tratando de llevarle a la gente una palabra con su sentido, ¿no? Que le damos desde aquí en Palabra Invertida. Y a veces medio invertido. Y a veces de eso se trata también. Ahí está, de eso se trata. Antes de empezar, ¿algún saludo en especial? Por supuesto tenemos, sí. Como siempre, hay gente que está... usualmente nos está escuchando, es el caso de Dani, así que le mando un gran saludo. Muy bien. También a los amigos de Paso de los Libros, de la librería. Muy bien. Que usualmente también nos escuchan y bueno, ellos tienen allá muy interesantes actividades, torneos de ajedrez, hacen radio en vivo, además de ser librería, ¿no? Recordemos la dirección. Están Córdoba entre Maipú y La Prida. Muy bien. Así que bueno, es una librería que ofrece una gran gama de posibilidades adentro y no solamente chusmear libros. Ok, ¿y también está tu libro ahí de casualidad? También está ahí Tinieblas disponibles para quienes lo quieran adquirir. Muy bien. Así que bueno, saludos a ellos. También le mando un saludo a Fran de Córdoba que nos está escuchando vía online desde Córdoba. Muy bien, muy bien. Saludos entonces, Fran. ¿Córdoba ciudad o Córdoba capital? Capital. Muy bien, un cordobés como yo, así en el fondo, claro, tal cual. Recordemos que yo soy de Córdoba. Entonces, ¿sí? Claro. No lo recién sabía. te enterás. Recién me entero al aire, mira. Al lado de un cordobés, en 2 segundos estoy hablando de cordobés. Se me pega enseguida. Bueno, pero se te fue rápido también. Sí, vine de muy chico aquí a Rosario, pero en cuanto voy a Córdoba me vuelvo con toda la tabanada, así tal. Y yo cuando me voy a Entre Ríos también. Me pasa lo mismo. ¿Viste? Uno de las raíces, en realidad... Pero yo no soy de Entre Ríos. Ah, bien. Entonces... Es una tonada adquirida cada tanto, ¿no? Ok, es otro el caso. Hablando de eso, tenemos una palabra que nos dejaron hoy, casualmente, pero como esto decimos siempre, la vorágine del momento, dígalo usted. Bueno, obviamente que le agradecemos. Vamos a escucharla. Sí. Ahí está. Hola Julio César, soy Isabel La Vida. ¿Cómo estás? De vuelta otra vez a estar juntos. Gracias. Mira, me gustaría escuchar Rencor por Julio Sosa. Y si estás, Javier, hoy no sé, tengo 2 palabras. Seducción y sentimientos. Te mando un beso, te sigo escuchando. Chao, gracias. Seducción y sentimientos. La verdad que nos ha dejado un lindo material para trabajar. Un lindo ¿no? material, bien. Desde la perspectiva de la relación, desde la perspectiva de la erótica del sujeto, así que la verdad que es muy interesante para trabajarlo. Así que bueno, como sucedió la semana pasada, vamos a proponer lo mismo. Lo dejamos para la semana que viene y hoy trabajamos un poco algo que ya venía elaborando, así que como para que no quede, digamos, demasiado improvisado, ¿sí? Hoy trabajamos esto que yo ya venía pensando, que ahora voy a comentarles qué es, y para la próxima semana entonces vamos a tomar el material que nos dejó Isabel, que es de seducción y sentimiento. Exactamente. Bien, les pregunto a todos los oyentes, te pregunto a vos, Julio, también, y que seguramente lo escuchaste, por eso digo, es una pregunta retórica. Uh-huh. ¿Recordás la frase de circulación popular, la historia la escriben los que ganan? Sí. Bueno, realmente creo que hay un tema musical. También, por supuesto. De La Forestal. Sí. Por supuesto que hay otra historia, que es la que escriben los que pierden. Ojalá la escribieran. Bien. Digamos, porque creo que ahí radica un punto muy conflictivo en esto, digamos, que condensa la frase, ¿no? O sea, si la historia la escriben los que ganan, es porque, en primer lugar, lo que condensa esto es que tienen capacidad para escribirlo, ¿no? Y para escribir, ¿uno qué debe tener? ¿No? Debe tener lengua, debe tener palabra, ¿no? Si tiene lengua, si tiene palabra, si tiene esa posesión, puede hacer una escritura. Bien. Y cuando se realiza la escritura, ¿sí? Hay algo que queda como marca, ¿no? Y eso es lo que después se institucionaliza como
suceso verdadero, es decir, qué es lo que sí ocurrió, ¿no? Como te diste cuenta, yo hasta ahora no dije qué es lo que íbamos a trabajar, todavía no dije las palabras. Y ya me dejaste pero lo voy a dejar para el final, las palabras. Bueno. ¿Sí? Es decir, al final voy a decir qué es lo que quise trabajar, a ver si pude lograr que alguien se anticipara a que yo lo diga, ¿no? Okay. Bien, entonces tenemos esto que veníamos diciendo, que para que la historia se escriba, ¿sí?, es necesario poseer la palabra, ¿no? Y en el momento en que se realiza el acto de escritura, algo queda como marca, que luego esa marca se percibe como lo que sucedió verdaderamente, ¿sí? Yo diría, es una construcción de verdad, lo cual ya relativiza mucho el concepto de la verdad, ¿no? Sí. Es decir, nos empezamos a correr de ese eje verdad-falsedad, y cuando yo digo construcción de verdad, empezamos a pendular hacia otro rincón, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia aquello que es construido, y si es construido no es verdad. Entonces es un verosímil, es algo que quiere aparecer como verdad, ¿no? Incluso yo te diría, se impone como verdad. Bien. Depende de los artilugios, depende del poder, ¿sí?, que tengan aquellos, digamos, vencedores para hacer esa imposición. Ahora, ¿no? Una pregunta. ¿Una mentira repetida 100 veces la convierte en una verdad? Depende del poder de imposición. Bien. Porque yo te iba a decir, para mí son 100 mentiras repetidas. Podría ser también. Pero para el popular, para la gente, escuchar mucho una mentira la termina convirtiendo como en realidad, o una fábula o algo, y termina creyendo que eso que en algún momento ni siquiera vio, ni siquiera pensó. Estoy hablando de utópicos, ¿no? La luz mala, tiene posibilidad de inscribirse como una construcción de verdad, okay. ¿no? Es decir, pero no como algo que aparenta serlo. Claro, no lo convierte en verdad, porque la verdad es una sola. A ver, bueno, hay algunos que, digamos, consideran o creen que existe una sola verdad. Mi perspectiva es considerar que no hay una verdad. Es decir, que todo se construye, ¿no? Que todas las visiones se construyen. Entonces, digamos, ahí ya por lo menos yo relativizo mucho el concepto. Hay quienes, bueno, creen en verdades únicas y sostienen eso. Yo lo planteo desde otro lado, precisamente para relativizar el término de verdad, para desustancializarlo un poco. Por eso arrancaba con esto de la historia la escriben los que ganan. Es decir, si la historia tiene que escribirse para ser historia, entonces no hay una verdad que lo anteceda. Es decir, lo que aparece luego como verdad es efecto de la escritura, es efecto de lo que quedó plasmado, ¿sí?, como relato de quien lo impone. Y voy a situar un pequeño ejemplo, ¿no?, para graficarte esto de que yo te decía que para escribir la historia se necesita la palabra. Se necesita poseer la palabra, pero a su vez se necesita quitarle la palabra a quien sometés, ¿sí? Es decir, el sometido tiene que estar carente de palabra, carente de lenguaje, tiene que ser alguien a quien se lo enmudece, ¿sí? Alguien a quien se lo enmudece, a ese alguien se le puede imponer entonces un relato, ¿sí?, como verdad. Bien. ¿Dónde podemos ver esto? Voy a traer un ejemplo muy claro. Lo que fue el nazismo en Alemania y por supuesto gran parte de Europa, una de las estrategias más eficientes que utilizó Hitler en su avance fue, por un lado, robar y eliminar la cultura de los pueblos, ¿sí? La identidad. La identidad de los pueblos, exactamente. Le robaba, les destruía la identidad. De hecho, las fogatas de libros, ¿sí?, eran bastante simbólicas, pero venían a representar esto, la destrucción de la identidad. Y por otro lado, ¿qué hacía? Imponía el alemán como lengua oficial. Y nadie podía hablar otra lengua que no sea el alemán, ¿no? Entonces, fíjense que ahí lo que está sucediendo es esto que yo estaba planteando. Hay un mecanismo, por un lado, de sustracción de la identidad, de sustracción de la palabra, enmudezco al otro, y por otro lado le impongo mi palabra, ¿sí? En este caso se le impone el lenguaje.
pero con el lenguaje también se le imponía la verdad que planteaba el nazismo, ¿sí? Una verdad construida, ¿sí? Una ficción que, como toda verdad, yo considero que es una ficción, es decir, es algo que se construye y que luego aparece, ¿sí? Se visibiliza, se cree verdadero, ¿no? Y el nazismo lo impuso. Y si pudo imponer su verdad, si pudo someter a los pueblos, fue a partir de quitarle la palabra, ¿sí? Y nos podemos también tomar como ejemplos nosotros. Es decir, la historia argentina tiene este tipo de ejemplos. Totalmente. ¿No? La dictadura. Todos los procesos militares, que son gobierno de facto, ¿qué quiere decir? Que toman el gobierno por las armas, es decir, que no han sido electos por el pueblo, ¿sí? Toman a la fuerza el gobierno, han hecho imposiciones de verdad, han ocultado lo que sucedía, ¿sí? Han ocultado hechos y transformado, ¿sí? Han construido su propia realidad por aquellos momentos, y eso es lo que le vendían al pueblo, ¿sí? Yo, cuando vos dijiste lo de los libros, recordé en el golpe de Estado del 76, yo vivía en San Francisco, en Córdoba, y recuerdo una imagen de militares haciendo una fogata en la plaza con todos los libros que iban sacando de la casa de la gente. Exactamente. Y esa imagen me marcó mucho en ese momento, porque tuve la sensación esa que vos decís, que estaban queriendo hacer desaparecer algo que yo no sabía, porque todavía no había leído esos libros, pero daba por hecho que ahí estaba ocurriendo algo que no era correcto. Y no solo los libros, la gente que se tuvo que ir del país, sí, ¿no? Por expresar tales o cuales obvio. ideas. Es decir, había cosas que no se podía decir, la censura estaba palpable, la censura se imponía a partir de las armas. Existía un ente aparte, ¿no? Un ente de censura, y eso era lo que ocurría en todo. La música, la televisión, las películas, todo lo que leías, lo que pensabas. Y lo que se veía era una banalidad. Sí. Es decir, no se podía plantear intelectualmente algún tipo de pensamiento crítico, porque eso, en definitiva, te convertía en un desaparecido. Te convertía en desaparecido. Y ahí me diste el pie para el otro punto que quiero tratar. ¿Por qué? Bien. Porque los niños desaparecidos son sustraídos de sus familias de origen y pasan a crecer en la familia de sus raptores, ¿no? Uh-huh. Y a ese niño se le ha vedado la historia. A ese niño se le ha impuesto una identidad, ¿sí? Y ha construido una identidad, pero a partir de que se le ha robado su propia historia de origen. Y eso, digamos, más allá de que uno pueda detectar la perversión de ese acto, el hecho de que uno le sustraiga a alguien la identidad, que le sustraiga la historia, ¿sí? Lo que está imposibilitando es una lectura del pasado. Y al imposibilitar una lectura del pasado, lo haces vivir en un presente continuo, lo haces hacer lo que vos querés, porque no hay una lectura de lo que ha sucedido. Un pueblo que no tiene historia, un pueblo que no tiene memoria, un pueblo al que se le borra la memoria, ¿sí? Sí. Que deja escapar sus marcas, que deja escapar sus heridas, que pierde su identidad, que pierde su idiosincrasia, ¿sí? Uh-huh. Es un pueblo que puede quedar sometido tranquilamente, porque lo que se le quita es la posibilidad de hablar, porque uno habla con un pasado. Toda historia, y acá es donde los que nos están escuchando están viendo que yo estoy haciendo un pendulado entre lo que sería el nivel de un país, la historia de un país, la ideología de un país, la lengua, la cultura de un país, y lo que corresponde a la ideología, la lengua, la historia de una persona. Claro. Pero creo que la son identidad. homologables en este punto, exactamente, en esto que vos estás señalando, en la identidad. Porque la pérdida de identidad nos somete a nosotros a no ser nada. Uh-huh. Es decir, cuando no tenemos un pasado, cuando no tenemos una historia, no somos nada. Cualquiera seguramente pudo haber visto la película esta como si fuera la primera vez, de este muchacho que tiene que
enamorar todos los días a su mujer porque su mujer tiene un problema, un trastorno de la memoria y no recuerda nunca nada. Alemana puede ser o algo así, que ella va en la nieve. Por lo menos yo vi la versión yankee. Una que ella va caminando por la nieve, yo vi que ella sufre de Alzheimer, creo que es, y todo el tiempo ella camina en la nieve sin saber a dónde va. Creo que no es la misma, okay. Entonces, pero la idea debe ser bastante similar. Es alguien que se levanta todos los días, ¿sí?, preguntándose quién es. Claro. Y entonces el esposo le cuenta quién es y la tiene que enamorar y tiene 24 horas para hacerlo. Porque al otro día, cuando la chica se vuelve a levantar, la memoria borrada. Entonces, alguien a quien se le borra la memoria es dominable. Ajá. Es sometible, ¿sí? ¿Inconscientemente o a conciencia, decimos? Digo, cuando la persona sabe esto. Porque debe ser como enterarte de grande, supongo que sos adoptado, que sos hijo de desaparecidos o algo así, que borra tu pasado y te pone en un lugar donde tenés que empezar de cero. Sí, entiendo dónde vas. Yo no lo pondría en términos de consciente e inconsciente porque ahí estamos hablando bien de cuestiones subjetivas, claro, de cuestiones psíquicas. Sí, yo diría que hay un discurso debajo del discurso. Okay. Es decir, que hay sutilezas que no se dicen expresamente, pero que uno, bajo una operación de lectura, las puede detectar, uh-huh, ¿no? Y lo que puede detectar en una operación de lectura es que si, por ejemplo, los libros de historia se queman, que si hoy escuchamos que todos los procesos militares, que fue terrorismo de Estado, lo denominan guerra sucia, hay un intento... Una guerra requiere de dos enemigos o dos bandos. Una guerra requiere de dos enemigos, claro, en posiciones, opuestas, digamos, equitativas y opuestas. Claro. Y en este caso nunca lo hubo. Y el terrorismo de Estado es la fuerza ejercida por el Estado a los civiles. Claro, son cosas muy distintas. Es decir, hay una asimetría importante y querer imponer ese término, querer plantear la duda de lo que sucedió, es un intento de borrar la historia. Es un intento de cambiar lo que vivimos. Es un intento de querer anular nuestras marcas. Dudar de la cantidad de desaparecidos. Dudar de la cantidad de gente a la que se le vedó una historia familiar. Uh-huh. ¿Sí? A los que se los sometió a vivir con sus raptores. Es un intento de borrar nuestras marcas. ¿Y para qué alguien quiere borrar nuestras marcas? Ni más ni menos que para poder dominar. Uh-huh. Porque en definitiva, y voy a cerrar con esto, cuando nosotros escuchamos reiteradamente de política no se habla, de política no se habla, no es porque de la política sale una discusión, porque una discusión sale de cualquier tema. Que de política no se hable, al único que le interesa es al político. Claro. Es decir, al político como gobernante, no al político como el ciudadano que tiene una posición política. Claro, que cualquier ciudadano perfectamente puede ser político. Que cualquier ciudadano, de hecho... Porque ejerce política desde la ciudadanía. Desde su posición, desde su habla, desde su acción. Ahora, al que le interesa que no se hable de política es al gobernante, es al que quiere dominar. Uh-huh. Porque de esa manera lo puede hacer, ¿sí? Y en las sombras, sin que vos lo veas. Cuando hablamos de política, visibilizamos esas cuestiones, ¿sí? Y creo que ahora es momento de develar qué es lo que yo quise estar trabajando, ¿no? Antes de eso, pregunto. Sí. Yo crecí leyendo libros de historia que con el tiempo me voy enterando que no era tan real. Ni el caballito blanco de San Martín, ni la forma en que cruzó los Andes. Entonces, ¿qué no es también más o menos lo mismo? Cuando nos quisieron hacer estudiar y creer que la historia era de acuerdo a lo que decían los libros y porque lo decía un libro era verdad. O sea, eso que hablábamos del comienzo, una mentira que está escrita en un libro no la convierte en una verdad. No lo convierte en una verdad porque el estatuto de verdad, yo creo que, por lo menos en mi criterio, el estatuto de verdad no es algo, digamos, alcanzable, okay, ¿no? Es decir, hay construcciones de verdad, ¿no? Más o menos verosímiles, más o menos ajustadas a ciertos hechos, pero hay diferentes posturas, diferentes lecturas de un mismo hecho de cantidad de personas, no sé, indeterminadas, sí, sí, ¿no? O sea, ante una misma situación, 100 personas pueden opinar totalmente diferente
aquello que vivieron. Entonces, en ese sentido creo que no hay una verdad única, pero sí que hay verosímiles ajustados más o menos a lo que fue sucediendo, ¿no? Okay. Y eso que sucedió, y que uno puede relatar lo que sucedió, lo puede relatar precisamente porque, digamos, tiene palabra, ¿no? Y el relato se va imponiendo y de alguna manera eso es lo que después se capta o queda institucionalizado como verdad. Bien. ¿No? Entonces, digo, volvemos a esta cuestión. Si hay una historia, la historia está escrita. Y quien escribe la historia, lo escribió porque tomó la palabra y porque hay otro que quedó mudo. ¿Sí? Ajá. Es decir, poder escuchar otros relatos es enriquecer también a la cuestión de la historia. Claro, es decir, a la verdad. Es ver las otras perspectivas, ¿no?, que hicieron a la construcción de esa verdad. Y bueno, esto que estuvimos trabajando creo que ya la mayoría se pudo haber dado cuenta. ¿Cuáles fueron las palabras? Es decir, claro, estuvo en cuestión lo que es la identidad, Ajá. lo que es la memoria, lo que es la historia, ¿sí? Todas palabras que también suenan mucho en los últimos años, gracias a Dios y a la lucha de mucha gente para que eso ocurra. Y cuando hablo de mucha gente me refiero a madres, a abuelas, a familiares, a amigos, de gente que fue sustraída de su identidad y de su ser, aunque seguía vivo, aunque seguía en otra vida, sin saberlo. Y gracias a esta lucha de estas grandes mujeres, hoy por hoy tenemos buenos resultados. No los que hay que defenderlos. Totalmente. Y que hay que defenderlos. O sea que en relación a esto que vos decís y que me parece fantástico, yo hace 3 días escribí un pequeño estado en Facebook que digo, porque empezó a aparecer todo esto del mérito individual, ¿no? Y todo este florecimiento del individualismo y la meritocracia, digo, viene a colación, ¿no?, de ciertas cuestiones políticas actuales. Y lo que escribí fue lo siguiente, que cuando yo reciba mi título, ¿sí?, mi mérito es el menos importante. Mi mérito es el que menos importa. Y en una escala jerárquica de menor a mayor, los méritos que cuentan y los que realmente son relevantes son el soporte que me dio mi familia, mi vieja, mis abuelos, ¿sí? Pero también, y lo más importante, es aquellos, ¿sí?, que dejaron y pudieron sostener una universidad pública. Todos aquellos que se sacrificaron, ¿sí?, toda aquella sangre que costó el sostenimiento de la universidad pública accesible para todos, ¿sí?, esos son los que deben llevarse el mérito por todos y cada uno de los títulos que salgan de ahí, que salgan de esa universidad. Sí, por eso el mío, ¿sí?, y yo lo voy a recalcar en el momento que lo reciba, mi título y el mérito no es para mí, es para todos aquellos que sostuvieron una universidad pública, porque sin la universidad pública yo no hubiera podido estudiar. Muy bien, muy bien. Digo, eso hace a la memoria, eso hace a la identidad y eso hace a la historia. Poder reconocer que hubo antes gente que produjo marcas, ¿no? Sí, sin duda. Javi, un gusto, un placer esta charla que tuvimos hoy, charla que como siempre es absolutamente improvisada. Yo creo que la gente sepa que nosotros no armamos nada previamente y sin embargo terminamos los dos disfrutando de estas charlas, de este intercambio de ideas. Una de nuestras oyentes es Lea Medina, quien es hermana de un desaparecido del cual todavía no encuentran, y yo sé de la lucha de ella y de la lucha diaria que tiene para que se escuche su voz. Y recién el año pasado, si no me equivoco, a principios de este año, por primera vez se la escuchó en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, donde ella vive, y nos está escuchando en este momento, y yo creo que ella sabe mucho de eso que vos decís, porque lo vivió, porque lo padeció en su familia, y esto de querer ocultarla y de no dejarle hablar y de no darle luz, también siguió ocurriendo después en democracia y ocurrió hasta el año pasado o este mismo año que recién por primera vez la escucharon y en cierta forma tomaron alguna que otra medida o cartas en el asunto. Bueno, pero gente el saludo para ella, que la verdad no puedo decir que la entiendo porque no he vivido algo así, porque no he tenido la desgracia de poder soportar una experiencia tal, pero me imagino que debe haber sido durísimo y todo siendo, esto, ¿no? Y que lo sigue siendo, día. Porque el hecho de que no hayan podido dar, por lo menos con alguna noticia, algo acerca del desaparecido,
pone un punto de vacío que no permite la escritura. Y ahí está la cuestión. No se puede escribir la historia, ¿sí?, cuando no hay con qué. Claro. Cuando te han quitado la palabra o cuando no hay nada que venga del otro lado. Es decir, no tengo ningún tipo de información. Por eso es importante, ¿sí?, que el Estado siga sosteniendo, primero que reconozca a los desaparecidos, no que los niegue, que los minimice o que diga que son 9.000 o 30.000 o que fuera. Eso fue un error muy grave que cometió nuestro señor presidente, digámoslo de esta forma, por una cuestión de respeto. Por supuesto. Pero si no fuera la investidura, lo mandaría a un lugar que no corresponde decirlo al aire. Y en este momento yo creo que mucha gente está empezando a darse cuenta de esto, que en realidad esa historia que no nos contaron, porque precisamente está en esos huecos de desaparecidos, es la verdadera historia. Y eso es lo que hay que recuperar. Que tenemos que recuperar. Eso es lo que hay que recuperar y establecerlo como marca y grabar la memoria argentina y no olvidarlo. Yo creo que por suerte se está logrando. Por suerte generaciones como la tuya, de gente joven, está haciendo mucho para que esto no se olvide y para que esto quede marcado. Quiero agradecerte nuevamente por esto y de verdad me dice Lea que escuchar a un joven hablar así la emociona mucho, así que bueno, le mando un abrazo enorme y bueno, me alegra que nos esté escuchando y que le haya gustado lo que estuvimos charlando. Sí, ya lo creo que sí. Javi, ¿querés mandar un saludo? Dejarle a alguien, decirle a la gente que puede volver a escuchar este. Sí, puede volver a escuchar este y todos los segmentos anteriores en el canal de YouTube, ¿sí? Entren a youtube.com y en el buscador ponen palabra invertida, les va a salir el canal en primera instancia, así que entren ahí, en el canal, y tienen cada uno de los videos ordenados por la temática. Bien. Nos reencontramos el miércoles que viene, a la misma hora, y vamos a tratar el tema de seducción y... seducción y sentimientos. Sí. ¿Algo más? ¿Nada más? Nada Muy más. Bien, gracias. Hasta aquí llegó nuestro segmento de palabra invertida con este gran amigo Javier del Ponte. Gracias, Javi. Gracias. Nos encontramos el miércoles próximo. Vamos con la identificatoria y las afirmaciones que nos pasamos 5 minutitos. Transmite LRI 237. LRI 237. AM 1330 Rosario. 1330. Con planta transmisora en Alvear y estudios en Pellegrini 168 de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Única emisora de AM de Rosario, adjudicada en democracia por concurso público, mediante decreto 1262/2010. Titular María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6. LRI 237. AM 1330.